Listo, y ya les voy a compartir pantalla. Les agradezco, por favor, ser muy activos. Pues me van diciendo porque pues voy a compartir pantalla y de pronto no puedo estar viendo el chat. Entonces, pues espero que puedan participar en la sesión. Nombre de las IPAs, probabilidad. Bueno, listo. ¿Me confirman que están viendo la presentación? ¿Correcto? Sí, señora. Listo. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Alejandra Rubio, soy docente del curso de probabilidad, ingeniera de sistemas, especialista en teleinformática, pues llevo más de varios años, 10 años en la universidad. Este curso es nuevo, sin embargo, pues traté de traer, digamos, material muy sencillo, muy concreto para que ustedes entendieran la temática de las dos primeras actividades. ¿Listo? Es importante que dentro de la primera actividad que ustedes tienen, hay varios estudiantes, bueno, para mis grupos, porque yo sé que la invitación estaba para todos los grupos, es la de realizar una tabla comparativa de los conceptos. Es importante para todos que no solamente es presentar el concepto y presentar la imagen. Para eso se debe realizar, como aparece en la guía de actividades, una referencia de donde ustedes hicieron la investigación de cada uno de los conceptos. Entonces, cuando uno dice, no, pero yo no sé cómo referenciar en normas APA, estos links que les voy a compartir en un momento, les va a servir a ustedes para que ustedes puedan realizar las referencias bibliográficas de los conceptos y la investigación que hicieron en cada uno de los ítems, tanto de la definición como de la imagen o la representación. Si la representación ustedes la hicieron propia, la imagen la crearon ustedes mismos, pues ustedes dicen fuente propia. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendido? Señora. Listo. Es importante, aquí les voy a compartir en el chat. Este es el link para que ustedes puedan realizar las referencias. Ahí aparece de manera muy sencilla cómo pueden referenciar qué es lo que están viendo en este momento en mi pantalla. Acá me dicen en qué tipo de norma lo va a realizar, en este caso es norma ZAPA, y qué tipo de fuente va a ser, si es una página web, si es una revista, si es una presentación, si es un sitio web. Si usted dice, no, ahí no está lo que yo necesito, pues hacia arriba aparecen libros, material de archivo. De acuerdo a lo que ustedes investiguen, pues ustedes colocan el libro, por ejemplo, dado el caso. Y es muy importante que acá coloquen, pues obviamente, el link de donde ustedes estén referenciando la página le va a dar toda la referencia para que ustedes lo realicen de manera adecuada. Profe, buenas noches. Profe, estoy realizando, ya voy terminando la actividad uno y tengo el siguiente problema. Estoy acá en Word y cada Vamos vez que a voy a hacer, pegar el hiperlink, me sale hiperlink, pero no me deja mostrar ahora pues la página donde estoy tomando la referencia y tampoco me deja cortar y pegar y me sale otra cosa en el cuadro comparativo. Ya terminando, no sé qué pasó. si quiere ahorita, después de, digamos, como hacer como la explicación general, Listo, hacemos profe. una sesión de preguntas, hago para que ustedes puedan compartir pantalla, me van mostrando y vamos tratando de dar soluciones a las preguntas. ¿Le parece? Vale, profe. Listo. Bueno, hasta ahí entendido lo de la referencia, ¿cierto? Es algo muy sencillo, si no la saben hacer, pues para eso les traje este link que ustedes de manera, no solo les va a servir para este curso, sino para todos los cursos.
Bueno, en esta primera unidad nosotros debemos hablar de lo que tiene que ver con el espacio muestral. Ustedes me dirán, bueno, pero la profesora, ¿por qué yo necesito que me resuelva los ejercicios o que me enseñe a resolver? Pero para yo poder resolver los ejercicios, primero debo contextualizar la temática y con los conceptos muy sencillos, de manera que ustedes a través de ejemplos lo puedan entender sencillo. Entonces acá si ustedes, supongo que alguna vez han jugado billar, ¿cierto? Esas son las bolas de billar, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Sí. Ah, bueno, listo. ¿Y cuántas bolas de billar hay? 16 con la blanca. 16, sí, con la blanca. 16 con la blanca, listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de espacio muestral, es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio y se suele representar con la letra S. ¿Listo? Es importante que cuando nosotros hablamos de probabilidad y ustedes dirán, bueno, pero la profesora, ¿por qué nos está mostrando billar? Yo necesito algo más tangible, porque normalmente la probabilidad, y ustedes la han visto, se ve muy claramente o se ven muchos ejemplos de los juegos, ¿cierto? ¿Cuál era la probabilidad de que Tolima ganara el domingo pasado? ¿Ustedes sabían? O que Nacional ganara ¿cómo se llama? La liga. Eso, gracias. Yo no soy... ¿Cuál era la probabilidad de que ganara? Era un juego, ¿cierto? Entonces, había una probabilidad grande de que pudiera perder o que pudiera ganar. De ahí los ejemplos que traigo en este momento. Y es para que ustedes me ayuden. Entonces, acá el evento que estoy colocando, en este caso de las bolas de billar, dice, sacar una bola con un número mayor a 3. Si yo digo con un número mayor a 3, debe ser a partir del 4, ¿cierto? El 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15, ¿cierto? Entonces, el evento es lo que yo quiero que suceda. Cuando nosotros hablamos de probabilidad, quiere decir que es el número de casos favorables, ¿sí? Con respecto al número total de resultados posibles. Si yo cuento cuántas bolas son mayores a 3, ¿cuántas hay? 2, 4, 6, 8, 10 y 12 bolas, ¿cierto? Entonces, la probabilidad es el número de casos favorables, entonces existen 12 posibles casos de que pueda sacar una bola mayor a 3. ¿De cuánto? O sea, del total que yo ya les había dicho que era 16. Entonces, se hace una operación de un fraccionario que me da 3/4 y quiere decir que es el 0.75, que en porcentajes se multiplica por 100 y me da el 75%. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendido qué es la probabilidad? Sí, señora. Número de casos favorables versus el total de resultados posibles. Ahora, les traigo 3 ejemplos. Esta es una ruleta. Esta es una ruleta, estas son unas barajas de cartas y estos son, bueno, este es un dado, ¿cierto? ¿Cuáles son los posibles resultados de la ruleta? Entonces, si yo reviso o observo, el sentido de observación es muy importante y estamos hablando del principio de la investigación. Los posibles resultados de la ruleta pues serían 100, 1000, 400, 800, 7000, 5000, 300 y 2000. Cuando nosotros hablamos del espacio muestral, el espacio muestral se debe generar de forma ordenada. Si se dan cuenta en la parte inferior de mi pantalla, yo lo representé en forma ordenada, ya no como aparece en la ruleta, sino los valores de menor a mayor, 100, 300, 400, 800, 1000, 2000, 5000 y 7000. Acá en la parte de las barajas, pues ahí como está ordenado, pues no tengo que hacer ningún espacio muestral. El espacio muestral, recuerden, el espacio muestral es todo
todo lo que aparece, ¿cierto? Todos los elementos posibles que se puedan generar. Y en el dado, ¿cuántos posibles datos tenemos? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Hasta ahí entendido qué es el espacio muestral? Sí, señora. Claro, ok. Quedó doble la... ¿Por qué no está saliendo? Bueno, lo voy a dejar así para poder un poquito manejar la presentación. Para el ejercicio que ustedes tienen en la guía de actividades, la voy a mostrar acá, les están diciendo, bueno, la primera actividad que son los conceptos. La segunda actividad le están hablando de un ejemplo claro de un gobernador de Antioquia que desea conocer la situación de vivienda actual, tanto de Medellín como del área metropolitana. Bueno, acá lo explican y acá muestran una tabla. Yo para el ejemplo del día de hoy, pues lo diferencié, pero vamos a tratar de hacer como una especie de comparativo de lo que ustedes tienen que hacer con lo que yo tengo acá. ¿Listo? Entonces, acá yo estoy mirando tres elementos. El tipo de habitante, el tipo de vivienda y si habitan o no habitan. Si yo hablo del espacio muestral, ¿cuál consideran ustedes que sería el espacio muestral en esta tabla? De acuerdo a lo que expliqué. ¿Se habita o no habita? No. Voy a devolverme el espacio muestral. Serían todas las posibles Elementos. eventos o elementos de la tabla que acabas de mostrar. Listo. Entonces, ahora vuelvo otra vez a la tabla. ¿Cuántos hay? Y las combinaciones entre propietario, tipo de habita y si habita o no habita. O sea, si es casa, apartamento, lo si se habita o no habita, y si es propietario, arrendatario o visitante, cualquiera de esas probabilidades, ¿no? El Sería espacio muestral un total de sería las 500 18. personas. El espacio muestral es todo. Yo no he hablado de ¿Es probabilidad. 262 en los totales? 262. ¿Quién lo dijo? Michelle Cabrera. Michelle, muy bien. El espacio muestral es todo. ¿Listo? Es todo. Yo no necesito sumar. Yo, si se dan cuenta acá, al final aparece cuántos son los totales y dice que son 262. ¿Hasta ahí entendido qué es el espacio muestral? Sí, señora. Listo. Entonces, si yo me voy al ejemplo de la tarea, ¿cuál sería el espacio muestral? Las 500 personas. Listo, perfecto. Entendido, ¿cierto? Dice, bueno, acá les estoy dando un ejercicio. ¿Cuáles son los propietarios de casas que no habitan? 25. ¿Quién lo dijo? Anderson, mucho gusto. Anderson, muy bien. Entonces, acá lo que dice, miramos los propietarios, miramos las casas y los que no habitan. Entonces son 25. ¿Hasta ahí entendido? Sí. Esto que yo estoy colocando de propietarios de casas que no habitan es el evento, ¿sí? Que era lo que yo les estaba diciendo. El evento es sacar una bola con un número mayor a 3. O sea, el evento es lo que yo les estoy pidiendo específicamente que salga, ¿sí? Si yo estoy en un juego, cuando estábamos hablando otra vez de la liga, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de que Tolima ganara o cuál era la probabilidad de que Nacional ganara? ¿Cierto? Entonces ahí ya les estoy colocando de un suceso, o sea, de un espacio muestral, un evento. ¿Listo? Para este caso, entonces ya lo tenemos claro. ¿Qué fue que lo dijo Gerson? Anderson. Anderson, perdón. Anderson. Entonces, ya tenemos claro que si yo estoy hablando de propietarios de casas que no habitan, estoy hablando de solo un elemento. ¿Listo?
Y ahora me están diciendo, me voy a devolver, perdón que voy a hacer como muy comparativa con la actividad. Entonces acá me dicen, listo. Entonces me dicen, para el desarrollo de este ejercicio miramos el entorno de aprendizaje. Supongo que ustedes creo que ya han leído las 29 paginitas de la Universidad del Norte. Y entonces me dicen, ay, mire, hay que construir un diagrama de árbol y hallar el espacio muestral de las posibles ternas ordenadas de edad, tipo, vivienda y servicio. Y yo digo, bueno, ¿y cómo carajo se hace un diagrama de árbol? Tranquilos, acá estoy yo. Este es un diagrama de árbol. Si ustedes lo ven, está como... pero del ejemplo que yo les traje. ¿Cómo hacen este diagrama de árbol? Pues para hacer este diagrama de árbol, entonces ustedes pueden utilizar una herramienta que se llama Lucidchart. Se las voy a copiar también en el chat. Aquí. Listo. Y acá yo tengo ya el ejemplo. Pues, tengo que mostrar el ejemplo ya realizado. Listo. Yo hablaba en la presentación o en el ejemplo que les traigo, yo estoy hablando de 3 elementos: propietarios, tipo de vivienda, casas y si habitan o no habitan. ¿Listo? Entonces, las características son propietarios, los elementos son casa, tipo apartamento o lote, y si habitan o no habitan. ¿Listo? Entonces ustedes dicen, no, profe, yo no entiendo hacer esto. No, tranquilos. Esa es la cantidad de eventos que se podría dar, ¿cierto? Exactamente. Entonces es muy importante hacer este diagrama de árbol porque hago el primero, ¿sí? Control C y le digo Control B y ya cambio. Ya no serían propietarios, sino que serían, en este caso, arrendatarios, ¿cierto? Entonces yo acá cambio, en vez de propietarios, arrendatarios. Y si ustedes están hablando, no, profe, pero es que usted, ¿por qué me pone ejemplo? Yo quiero el otro. No me ponga eso. ¿Cuáles son los ejemplos de la actividad? En lugar Tipo de de vivienda, habita o no edad habita, y es con servicios. servicios. Entonces serían, los elementos serían joven, mayor y tercera edad. Es decir, aquí en vez de propietario coloco ¿qué? Joven. Oh, muy bien. En vez de arrendatario coloco Mayores. Mayor. Mayor. mayor, ¿seguro? Sí, ¿Y el tercera edad. tercero? ¿Y el tercero cuál sería? Tercera edad. edad. Entonces, Profe, yo tengo una preguntita. ¿hasta ahí entendió? Sí. Sí, ¿quién pregunta? Julián Montoya. Hola, Julián. Dentro de ese árbol, de este diagrama de árbol, o sea, yo mi ejercicio lo llevo así como usted lo está identificando, pero dice que hay que hallar el espacio muestral dentro de cada Ya voy. globito, por así llamarlo, hay que colocar el número. No, ya les voy a explicar. Ah, gracias. Tranquilo. Entonces, ¿ya ha entendido este diagrama de árbol? Sí. O sea, hacen uno, copian, o sea, lo seleccionan. Perdón. Lo seleccionan. Control C, Control B. Bueno, por acá lo puse. Y usted dice, bueno, profe, pero es que yo cómo lo coloco en el trabajo. Ah, no, tranquilo, mire, acá hay una opción en los 3 rayitas y le dice exportar y lo exporta como un JPG. Y entonces exporta la imagen, le dice descargar y ya la descargan para que ustedes tengan el diagrama de árbol. ¿Hasta ahí entendido el diagramita?
chicos. Sí, señora, perfecto. Entendido. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Entonces acá vamos el ejercicio, construir el diagrama de árbol, ya lo hicimos, hasta ahí entendido, ¿cierto? Entonces, en vez de, bueno, joven, mayor, tercera edad, y en vez de entonces, creo que era, ¿yo cómo lo tenía? Casa, apartamento y lote, entonces sería arrendado, familiar y Propio. arrendado, Me toca familiar, entrar es por la web, no por... arrendado, Miren, Profe, una pregunta. señor. Sí, buenas noches. Habla con Edison Sánchez. Resulta que el ejercicio bueno, que no hay él... necesidad de nada. ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Hay Solo alguien que José tiene que silenciar el micrófono. Qué pena, sí, señor. No, la consulta es que en el ejercicio cada parte digamos, lo que es el joven, el mayor, tercera edad, tiene una letra equivalente. Sí, ya Yo voy. hice el diagrama de árbol con esas letras. ¿También se puede así? Sí, no hay problema. Ah, listo, muchas gracias. No hay problema. O sea, acá lo estoy haciendo para que, digamos que no se enreden un poquito porque apenas están conociendo como la temática. Entonces, dirán, bueno, y esa A, esa J, esa P, ¿de dónde sale? La profesora se lo inventó. Entonces, por eso es más fácil, digamos, con los nombres adecuados, ¿no? Como aparece, inclusive acá aparece arrendada, le colocan la A, familiar la F y propia la B. Joven la J, mayor la M y tercera edad la T. ¿Por qué necesitamos colocarle un símbolo? Porque ustedes ahorita cuando vamos a hallar el espacio muestral, ustedes van a necesitar esa simbología, ¿sí? Ya les voy a explicar eso. Entonces, hasta ahí hemos hecho el diagrama de árbol, ¿cierto? ¿Cuál sería el espacio muestral? Que es por lo que me estaban preguntando ahorita. Entonces, hasta acá ya hicimos esta parte. ¿Listo? Fue el diagrama. Después me dicen, bueno, necesito el espacio muestral. Y ustedes me dicen, no, pero qué montón de letras, ¿de dónde sacó la profesora eso? Me estoy enredando. Y es muy sencillo. Recuerden que yo les dije que el espacio muestral son todos los elementos, pero todos los elementos son unos subconjuntos de cada uno de ellos. Recuerden que alguna vez ustedes vieron lógica matemática y por eso por allá les están preguntando en conceptos básicos qué son conjuntos, cuáles son las operaciones de conjuntos, porque ahorita lo vamos a necesitar. Entonces, si yo estoy hablando, en este caso, para este ejemplo, estoy hablando de todos los elementos. Para yo hablar de este valor de 40, quiere decir que estoy hablando de que es un propietario que tiene una casa y que sí habita. Entonces, yo coloco la P de propietario, la casa, ¿sí? Y que sí habita. El otro subconjunto sería propietario, acá me comí la coma, que tiene casa, pero que no habita, ¿cierto? El tercero sería propietario con apartamento que sí habita, propietario con apartamento que no habita, propietario con lote que sí habita, propietario con lote que no habita. Es decir, que hasta el momento he seleccionado, colocó una línea. Profe, qué pena, una pregunta. Sí. La S al principio de esas ternas, ¿qué simboliza? La letra S al principio. Ese es se llama espacio muestral. Se determina con la S. Entonces, en el trabajo, es que yo me conecté como 10 minuticos tarde, no alcancé a escuchar. En el trabajo que nosotros debemos presentar, nos pide hallar ese espacio muestral, entonces lo simbolizamos también y todas las posibles ternas que aparecen. Exacto, entonces si yo me voy, vamos a iniciarlo. Profesora, una pregunta. ¿Lo vamos a trabajar con esa S o como nos decía la teoría que la trabajamos con la letra omega? Cualquiera de las dos, no importa. No hay problema. Listo, perfecto.
¿Listo? Pero si ya la tienen y ya la hicieron, no hay ningún problema. Si no y la van a hacer apenas, pues colocan la S. ¿Listo? Gracias. Entonces, si yo digo, creo que por acá la tengo, ah, no, yo lo cambié. A ver si me lo deja. Entonces, acá el espacio muestral sería S, 2 puntos, corchete, ¿cierto? Aquí no era, aquí sería joven. Pero la voy a copiar. Eran joven. ¿Me la dictan, porfa? Mayor Mayor, y tercera edad. mayor. Con M, ¿cierto? Sí. Y tercera edad. ¿Con T? Todo lo T. Listo. Y acá era Arrendada. Arrendamiento, arrienda, creo. Arrendada, familiar. con Y A. propia. Arrendada, familiar. Familiar con F, ¿sí? F, sí. Y propia, Propia con V. con B. Listo. Entonces, si yo digo, bueno, deme el espacio muestral de eso. Ah, listo. Entonces es S igual, abro corchete y vamos a empezar a hacer los subconjuntos de cada uno. ¿Cuál sería este primer subconjunto? Yo sé que los valores son diferentes. ¿Cuál sería? J, Sería A, JAS. S. J, A, S. S. ¿Hasta ahí entendido? Entonces, los que sí, después hago los que no. ¿Listo? Después, ¿cuál otro hago? JFS. JFS. J, F, FS. ¿Listo? ¿Y cuál otro? JFN. N, correcto. Y J, VS. JVS, perfecto. JVN, N. listo. Hasta ahí he hecho esta primera partecita. ¿Cierto? Si hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, debe haber 6 subconjuntos. ¿Cuántos hay en esos paréntesis? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá se me está comiendo, me apareció otro paréntesis, ¿cierto? Es decir, que el espacio muestral, ¿cuántos elementos o subconjuntos debo tener? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por 3? ¿Cuánto debe haber? 18. 18. ¿Hasta ahí entendido cuál es el espacio muestral? Sí, señora. Listo. Entonces, acá me están pidiendo, perdón, me vuelvo, y hallar el espacio muestral que defina todas las posibles ternas ordenadas y a partir de ahí, listo. Entonces, acá ya empiezan ustedes que los que hicieron esto van a hacer el ejercicio A, el otro el B, el otro el C, el otro el D y el otro el E. ¿Listo? Entonces me dicen, la persona encuestada que no vive en vivienda propia. Esto me voy por acá al Excel. La persona encuestada, bueno, acá es muy importante que cuando ustedes les estén solicitando este valor, ustedes deben mirar el diagrama de arco. ¿Por qué? Si yo leo simplemente lo que me están pidiendo o el evento, ¿cuál sería lo que tendría que colocar? Voy a dejar de simbolizar esto. ¿Cuál resaltaría? ¿Cuáles creen que yo debo resaltar? Yo pensaría que los 12 subconjuntos que no viven en vivienda propia, es decir, tanto joven, mayor, tercera edad, que son en arrendada y familiar. Ajá. Serían eso, sí. ¿Estos? Sí. Sumaría 400. ¿Seguros? No. Pues yo
pasaría porque está pidiendo que las personas encuestadas que no viven en vivienda propia. En nuestro ejercicio nos dice que en lugar de hábitat aparece son servicios completos. Entonces yo pensaría que son las personas encuestadas que solo están en arrendada y familiar. Servicios completos, servicios completos. Yo creo que familiar no entraría ahí. Familiar no entraría ahí, ¿por qué? Le están diciendo que sean propia, mire, la persona encuestada no vive en vivienda propia. Serían los que dicen ahí en propia, no. O sea, acá, ¿quién habló? Perdón. Stephanie. Sí, esos que subrayó la profe. No, porque a nosotros nos dice ahí que son servicios públicos. En el ejemplo de la profesora dice habita, en el de nosotros, en el que nosotros tenemos que hacer, dice servicios No, completos. acá estoy colocando servicios completos. Acá no. Acá lo único que está diferente acá en este momento son los valores. Pero lo estoy dejando igual. Perdón. Ok, sí, pero los resaltados en verde son los que no tienen servicios completos y que residen en vivienda propia. Exactamente. Más no los que viven en vivienda propia. O sea, entrarían allí. Pese a Los que no viven. tengan servicios completos, aún así viven en vivienda propia. Por ende, no Exacto. entrarían dentro del conjunto. Profe, Correcto. yo tengo otra visión de esto. ¿No sería mejor los que no viven en vivienda propia, más los que están en vivienda arrendada y los que no también? ¿Cómo me repite? O sea, los que están en arriendo, o sea, todo lo que son los sí y no, porque obviamente pues eso no es vivienda propia. Y los propietarios que están con la N, o sea, lo que está en verde. No, porque se repite lo que está diciendo el compañero, creo que es Cristian. Porque independientemente de que estén, o sea, los que están con verde están viviendo en vivienda propia, pero no tienen los servicios completos. Sin embargo, siguen estando en vivienda propia. Yo sigo diciendo que es el amarillo. Exactamente, en amarillo. Sí, yo me mantengo en la postura de que son los que resaltó la profe en amarillo. Sí, correcto. Sí, porque ¿Quién están en da más? arrendado y en familiar, pero no tienen los servicios completos. Otros sí, otros no, pero no están en propia. Sí, solo ¿Alguna otra opinión? básicamente- sí, la mía, ¿Quién da más? básicamente se vería solo el primer renglón, ¿no? El primer renglón, o sea, este nomás. No. O la primera Entonces, columna. el de la fila número 2. Todos los de amarillo, ¿no? Quiero decir, lo que se tiene en cuenta es lo de la fila 2 del Excel. Desde ¿Fila la o columna columna? A hasta la G. Bueno, desde la B hasta la G. Exacto, solo este renglón. ¿Solo este Entonces, renglón? sí, se analizaría solo ese renglón, entonces se vería los habitantes de casa arrendada familiar. Y por O sea, supuesto no esto se que está tomaría en cuenta las personas que viven en casa propia no se tendrían en cuenta. O sea que Q es igual. Abro corchete. ¿Cuáles serían los subconjuntos? Todo lo que excluye la B pequeña. Sería entonces J, Sería J, A, E, A, S, S. AS, A, N, J, A, N, J, F, S, J, F, J, perdón, F, S, J, F, N. J, F, N. Ok. Iríamos a M, A, S. Aquí sería M, A. ¿Sí han entendido? Veo que varios que no han escrito nada. No, profe, ahí me confundí en esto. Son 12. O sea, Sí, todo lo- nos confundieron peor. No, ahí vamos bien. ¿Y Mire, de recuerden, de las siempre va 10 la son solamente primera. 12. Perdón, un momento.
Siempre recuerden que estoy hablando de este primer valor. Este primer valor corresponde a esto que estoy colocando acá, JAS. ¿Listo? Para los que están como un poquito confundidos. El segundo valor, entonces, es este. JAN. O sea que finalmente sí son los amarillos, ¿sí? Los de... Ah, ok. Sí, pero se debe representar en Los forma conjuntos. simbólica. Ok. ¿Sí? O sea, realmente si yo lo digo, sí, exactamente. Perdón. Pues igual, ¿y cuántos serían los valores? Serían 12 subconjuntos. 12 los 18, sí. Bueno, ahí tendrían que ustedes hacer la suma de cuánto valdría cada uno, porque acá no tengo bien los valores. ¿De acuerdo? Profe, pregunta. Sí. Se O sea, hace 64, 37, 46, 20, 55, 30, 30. No, profe. Abajo de sus totales dice 250 y 150. Serían 400. Ah, sí. Okay. Profe, pregunta. ¿Se hace un solo espacio muestral? O digamos, se haría S igual a 3 subconjuntos y para mayores otro muestra. Tiene que hacerlo en forma simbólica y después coloca acá, pues acá le dice 400, o sea, ya lo dijeron que eran 400, pero pues lo tienen que hacer uno a uno los subconjuntos, ¿no? 40 más 25 más 15 más 10 más... Bueno, acá son valores diferentes, valga la aclaración, ¿no? ¿Entendido o no entendido? Ahí me confundí. O sea, reemplazar las letras por números y ya, ¿verdad? Exactamente. Entonces, este es el ejemplo de la actividad, ¿cierto? Entonces, o sea, no hace... Tiene que colocar 64, 37, 46, 20, 55, 30, Pues cada uno de los subconjuntos, ¿sí? De los cuales usted los simbolizó en letras. Ya lo iba a hacer yo con letras. No, es que son ambos. Es con letras y con números. O sea, primero muestra las letras y después yo acá lo coloqué como 400, pero realmente era 40, 25, 15, 10, 60. Estoy hablando del ejemplo que tengo acá en este momento, ¿no? Profe, ¿y ahí la Q queda Q o Q1 más, y abajo Q2 o cómo queda? Igual Q nomás. Ah, listo. Sigue siendo Q. Acá vuelve y le dice Q, 2 puntos. Bueno, acá ya no le Doctora, pone, señor. Bueno, no tiene que ir en orden, así como decía usted. Sí. Lo que pasa es que ustedes se van a confundir si se ponen en orden. Y además en donde va el orden es en el espacio muestral. Si yo les mostré fue en el espacio muestral, o sea, todo el conjunto. Pero pues en este caso no estoy pidiendo orden, para que lo tengan claro. ¿Listo? Es decir, para cada uno de los ejercicios que les aparece aquí, acá le aparece Q, la persona con vivienda propia. B, la persona encuestada pertenece a la tercera edad. C, la persona encuestada no cuenta con servicios públicos. D, la persona encuestada vive en vivienda propia o familiar. Y esta, ya les voy a explicar esta parte de O y la I. ¿Listo? Para los que tienen las letras D y E. Ah, listo, profesora, lo que iba a preguntar, pues pensé que tocaba hacerlas todas, no solamente la que se escogió literal, ¿verdad? No, hacen una. Ah, por eso, en mi caso, por decir que la C, solo la literal C. Exacto, sí. Ah, Lo listo, que pero ya pasa es que acá, en la de literal D y la literal E, tienen un elemento que hace parte de teoría de conjuntos que se llama la I y la O. Ya les voy a explicar eso porque eso tiene una connotación diferente. Porque acá está combinando dos elementos. Dice que es joven y que tiene vivienda propia. Entonces, si yo digo, voy a quitar este resaltado y relleno, listo. Lo voy a colocar todo en negro.
Si yo le estoy hablando, la persona encuestada es joven, entonces joven, ¿cuál sería? Todas estas, ¿cierto? La Y que fila, tiene, la fila 5, profe. Bueno. listo, y que tiene vivienda propia, entonces serían estos. ¿Hasta ahí entendido? Sí. Pero como me está diciendo el I y el O en cada una de ellas, es importante que ustedes reconozcan, perdón, me voy a volver a la presentación. Yo por acá les tengo un ejemplo y de recordación. Cuando nosotros hablamos del lenguaje natural y se habla del I, estamos hablando en conjuntos de la intersección. Cuando yo hablo de intersección de conjuntos, es lo que hay en común en ambos. ¿Listo? Y si yo estoy hablando de la O, estoy hablando de la unión, o sea, lo que hay en el uno y también hay en el otro. Si yo me voy al ejemplo, me están pidiendo, perdón, me vuelvo acá, dice, la persona encuestada es joven y tiene vivienda propia. Si yo les estoy diciendo que es la I, ¿qué es lo que estoy hablando? Lo que hay en común entre ambas, ¿cierto? Si yo estoy resaltando estos dos elementos, los que están en amarillo, ¿qué es lo que hay en común en ambos? 10 y 2. Estos 10 y dos. 2. 10 y 2. ¿Listo? Entonces la respuesta para ese caso sería JBS y JBN, ¿cierto? ¿Quedaría cuánto? Resultado 12, profe. 12, pero pues estamos en el ejemplo, ¿cuál sería? 31 más 17, ¿no? Sí, señora. 48. Eso, bueno, ustedes suman, yo acá les estoy explicando. ¿Entendido esta parte del I? Sí, profe. Listo. Sí. Ahora les voy a dejar de resaltar nuevamente y vamos a hablar con el O, porque acá hay otra de O. Acá dice, la persona encuestada vive en vivienda propia o familiar. Entonces miremos propia, familiar y propia. Entonces, ¿cuáles serían? Todos los elementos, porque cuando estoy hablando de la O, estoy hablando de la unión. O sea que son todos los elementos. ¿Listo? Profe, pregunta. Listo. Sí. ¿Está muy pequeño? ¿Quieren verlo por dentro? Sí, profe, un poquito eso ahí. Después de que yo represento, pues, dependiendo del evento, yo represento cada subconjunto según los valores del evento, ¿cierto? Y lo represento numéricamente. Al final tengo que hacer la sumatoria de cada subconjunto, o sea, la sumatoria de todos los subconjuntos, así como mostraste, digamos ahí que te dio 400. Sí, exactamente. Sí. Acá no lo terminé, pero coloca los subconjuntos en simbólico, después los coloca en numérico y después suma todo, ¿no? Ah, listo, listo, profe. Gracias. Acá, perdón, en vez de coma sería más, ¿no? Más. Ah, listo, sí, por eso quedé con la duda. Sí, acá son más. ¿Sí? Más y más. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendido? Sí, y ya después termina. Profe, buenas noches. Buenas, profe y compañeros, habla con Antonio Yamid Rubiano. Profe, una consulta. Es que me quedó el interrogante ahí en el ejercicio anterior, ahí en el Excel, en el de I, si se puede volver un momentico ahí con las flechas de arriba, que estaba negreado. Arriba en el Excel, en la parte superior, puede devolver otra vez donde estaba en amarillo cuando estaba haciendo el I. Ah, ya. Ay, profe. La profe decía que ahí es cuando, bueno, ahorita no recuerdo porque uno no mantiene haciendo eso, entonces se le trata de olvidar. Entonces los conjuntos. Sí, entonces veo que ahí también hay otro 10 y otro 2. ¿En dónde? O sea, tanto esos en verde, pero también los que están en familiar hay un 10 y debajo hay... No, cuando yo estoy hablando de la intersección, y perdón, acá lo voy a volver a colocar en amarillo, Sí. yo hablo que hay en común en ambos elementos.
todo esto amarillo y todo esto amarillo, tanto en fila como en columna, ¿qué hay en común entre los dos? Lo único que hay entre los dos son estos dos elementos. Porque a pesar de que este 40-25 hace parte de joven, no tienen casa propia. O estos 5 y 2 son con casa propia, pero son mayores. Ah, ¿sí? ok. Es como cuando ustedes van a prestar el servicio militar, les exigen varios elementos, ¿no? Por ejemplo, que sea mayor de edad, que mida 1,70, algo así, que no tenga problemas de salud. O sea, todo tiene que ser I, o sea, todos los elementos. Si no cumple alguno, usted ya no lo considera, ¿sí o no? Ok, O profe, sí. cuando ustedes están haciendo un proceso de selección en una empresa, entonces usted dice, no, tiene que ser profesional, tiene que ser soltero, tiene que no tener hijos, o sea, les solicitan ciertos elementos para que usted pueda conseguir un trabajo. Aquí también. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Hasta ahí entendido toda la primera partecita? Sí, profe. Sí. Totalmente, levanten la mano entonces todos que digan sí, lo juro. Estamos contentos. Eso. Ángela, Carlos Enrique Sarmiento, Edinson, Frank, Angie. Profe, ¿cuál la grabación queda? Ah, saqué acá mismo en Teams, ahorita más tarde, ¿cierto? Sí. Ah, listo, profe. Quería ver que estaban activos, o sea, que no estoy hablando sola, que me están poniendo cuidado. Ya pueden bajar la mano. Gracias. ¿Están cansados? ¿Ya nos vamos? No, profe, hágale. No, profe, tranquila, puede seguir desarrollando todos los ejercicios de la guía si quiere. Yo estoy acá tomando pantallas. Solamente todos los nivel 2. dice, todos los solamente los A. Pues ya hizo el Pero ahí les di todas, o sea, yo no le di solo la A. Profe, estos mismos ejercicios que están en el foro, bueno, perdón, no he visto todavía los ejercicios de los que están en el foro, esos videos son similares para ayuda de la resolución de cada problema, bueno, de cada ejercicio, ¿verdad, profe? Ah, listo. Pero acá casi que los estoy explicando. Sí, no, profe, es que como me toca ahorita horario Batman ponerme a hacer todo esto. ¿Cuál es el horario Batman? Toda la madrugada, profe, de noche. Ah, vea pues, yo no sabía que eso se llamaba horario Batman. Sí, él solo trabaja de noche. Bueno, listo. Entonces vamos con la segunda parte. Entonces voy a volver. Profe, qué pena interrumpirla, una preguntita acerca de, ya no es de los ejercicios, sino más bien de todo pues de toda la guía. Sí. Desde que llevamos con esta segunda fase, esta segunda tarea, pues, en mi grupo en el que pues me tocó a mí, ninguno de los otros compañeros ha estado activo, pues no ha desarrollado ningún ejercicio ni nada. Sí. En ese caso, como yo estaría haciendo el trabajo, ¿solo tendría que hacer todos los ejercicios? No. ¿O solamente uno? No, los que aparecen ahí. O sea, recuerde que usted cuando hizo en la guía aparece, usted tiene que seleccionar una letra, ¿no? Exactamente. Va a escoger una de cada letra. Lo que pasa es que una parte de la parte colaborativa, si es, por ejemplo, la de los conceptos, que se supone que todos van a escoger cuál es el mejor concepto que tienen. En esa parte, sí, pues como lo va a hacer solo, igual usted lo tiene que entregar, digamos, entregar esa primera parte individual. ¿Sí? O sea, realmente usted todo lo hace individual, cumpliendo con cada una de las temáticas. Pero no tiene que hacer todos Lo que se presenta grupal solamente son las definiciones y ya yo entrego en mi apartado de evaluación, entrego solamente mi archivo Word con un ejercicio de cada... Exacto. Una letra de cada ejercicio, mejor dicho. Exactamente. Mire, en la entrega grupal, pues mire, dice, ¿qué hacen en la entrega grupal? Consolidar todo en un solo trabajo. Pero si nadie aportó, pues usted entrega su trabajo, pues, consolidado, pero en uno solo. Nadie más aportó, ¿qué más puede consolidar? No sé si yo soy su tutora o es otro tutor el que lo acompaña. No, es María, creo. María.
Okay. Pero mira, acá dice, portada, No, tal. no me pasa a mí y yo también pues tengo una cosa de que pues yo estoy trabajando, entonces pues las veces que me conecto he visto también que mis compañeros tampoco han participado. Entonces, pues digamos que en la calificación en los puntos de la guía y más teniendo en cuenta que es tan alto, sí es, digamos, un poco preocupante pues esa parte colaborativa. Pero realmente el trabajo de los criterios de evaluación no está dado desde lo individual, está dado desde que ustedes cumplan con las actividades, ¿no? Acá, mire, ilustra las características procedimentales del ejercicio. Acá no está hablando que lo entregó de forma colaborativa y que hay una desvalorización por entregarlo individual. ¿Sí o no? Ah, listo, profe, pues esa era la duda. Yo me imagino que a muchos compañeros nos pasa pues exactamente lo mismo. Yo tenía esta conferencia para preguntar. Mire, acá es muy Entonces importante y por eso les resalté mucho lo que tiene que ver con el plagio. Es decir, si bien todos saben que ustedes hicieron, por ejemplo, el mismo ejercicio, cada uno lo va a presentar de una forma diferente, primero. Segundo, ¿dónde se puede ver el plagio? En la parte de conceptos y las imágenes. Por eso les digo que siempre cuando vayan a hacer el concepto, generen su referencia en normas APA y pues con eso pues ya evitan ese problema. Y pues yo creo que hasta ahí es como lo digamos en contexto general, lo que ustedes deben realizar. ¿Vamos a la segunda parte o tienen alguna otra pregunta de forma general de la actividad? No, vamos a la segunda parte con el ejercicio A, por favor. No, ya no voy a dar más ejercicios. Bueno, ya voy a ir un poco más a lo que tiene que ver con fórmulas y cosas que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, yo les había indicado que la probabilidad es, la fórmula como tal es casos favorables sobre casos posibles, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, la probabilidad siempre se va a dar en los juegos. Es muy importante, pues, que conozcan este tipo de fórmulas. Otra fórmula que ustedes deben conocer o otro concepto que ustedes deben conocer es el factorial. La función factorial es una fórmula matemática representada por el signo de exclamación el signo de exclamación. En la fórmula factorial se deben multiplicar todos los números enteros y positivos que hay entre el número que aparece en la fórmula y el número 1. Entonces, es importante cuando hablamos de factorial de 5, es multiplicar 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Si se dan cuenta, todos son, como lo indican, positivos hasta llegar al número 1. Si yo les digo factorial de 10, ¿a qué equivaldría? 10 por 9, por 8, por 7, por 6. 3.628.800. ¡Wow! Muy observador. ¿Quién te dijo? Anderson. Anderson, no, eso está muy, muy piloso. Si se cae la señal es porque está lloviendo por acá, por donde estoy viviendo. Yo me encuentro en la ciudad de Ibagué y está lloviendo como con truenos, ¿sí? Entonces, valga la aclaración que si se llega a caer algo, no es culpa mía. En Bogotá estamos igual, profe, tranquila. Esperemos que acá la carga funcione. Bueno, voy al 83%. Hasta ahí entendido lo de factorial, ¿cierto? Sencillito. Sí. Recordar estos dos elementos porque también lo van a necesitar. Que cuando estamos hablando en lenguaje natural, ¿cierto? Dice, te quiero y te amo, ¿sí? Es la combinación, es la intersección, ¿cierto? Otro ejemplo de intersección entre conjuntos. Cuéntenme. Papá, mamá, ¿cuál es la intersección? Los hijos, ¿cierto? Otro ejemplo de intersección.
El sueldo del esposo, el sueldo de la señora, y lo recibe todo la señora. ¿Sí? ¿Así está bien? Se quedaron todos en silencio. No iba a decir eso en mente, pero no lo... No, cuéntenos. Anderson. El sueldo del papá con el sueldo de la mamá y se queda todo la mamá. Ah, bien. Y cuando estamos hablando en lenguaje natural del O, estamos hablando de la unión. ¿Listo? Para que lo entiendan. Hasta ahí, claro, ¿cierto? Sí, todo claro. Estamos hablando de la primera unidad que tiene que ver con las técnicas de conteo. Existen dos tipos de técnica de conteo, por permutación o por combinación. Sí, exactamente. Profe, ¿esa presentación no nos la regalas más tarde? Se las puedo enviar con mucho gusto. Se la envío al director de curso para que las pueda copiar. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, entonces es importante que existen estos dos tipos de técnicas. Por permutación es importante reconocer que el orden es importante, ¿sí? Porque es que las dos técnicas uno dice, bueno, ¿cuál fórmula utilizo? ¿Por permutación o por combinación? Si es por combinación, no importa el orden de los elementos. Y si es por permutación, sí es importante los elementos. Entonces voy a leer tal cual el concepto y ahorita lo voy a hacer en ejemplo para que lo podamos entender. La técnica de conteo por permutación es una permutación de un conjunto de objetos, es cualquiera de los diferentes arreglos de estos objetos en un orden definido. El número de permutaciones de n objetos tomados de R en R viene dado por la siguiente expresión. Esta es como tal la fórmula. Y uno dice, bueno, ¿y cómo carajo la resuelvo? Entonces, para poder resolverla primero hay que identificar cada una de las variables. ¿Listo? Entonces, acá yo ya tengo un problema y me dicen, considerando que un club cuenta con 25 miembros, de entre los cuales se elegirá un presidente y un secretario, determine el número total de formas posibles en que pueden ocupar estos dos cargos. Puesto que los cargos pueden ser ocupados eligiendo uno de los 25 miembros como presidente y después uno de los 24, o sea, de los 25 elijo el presidente y ya no serían 25, sino 24 restantes como secretario, el número total posible de elección es. Entonces acá tengo la fórmula, que es la que acabé de colocar. N es el número posible de miembros, entonces acá sabemos que son ¿cuántos? 25. 25, ¿cierto? Y entonces me está diciendo que tenemos presidente y secretario. ¿Cuántos son en total? Dos cargos, ¿cierto? A veces no le dicen literalmente en el problema el número, pero pues obviamente si usted dice presidente y secretario, pues uno suma y dan 2. ¿Hasta ahí entendido? Entonces, N es el número de elementos y R, que fue lo que les estaba diciendo, es el filtro, o sea, cuántos yo necesito sacar. Entonces, la fórmula es n factorial, que son 25 factorial, por eso les estaba diciendo, ay, ¿qué es factorial? 25 factorial, ¿qué sería? 25 por 24 por 23 por 22, puntos suspensivos ¿hasta cuánto? Hasta el 1. Hasta 1. Hasta 1, listo. Y acá sería 25 menos 2, ¿cuánto me da? 23 factorial. ¿Listo? Ahí pues obviamente sacan el valor y ese sería el número total de posibles formas en que se puedan ocupar estos cargos. ¿Hasta ahí entendido? Sí, entendido. Profe, la P nunca se sustituye con nada, ¿cierto? La P es la técnica de conteo. En este caso, como es permutación, por eso es P. De P, la letra inicial de permutación.
O sea, Ok. lo que haya, profe, entre el numerador y el denominador, esa operación es lo que, bueno, el Sí, es el resultado valor, de eso exactamente. es. Señor, Listo. nada más. El siguiente, técnica de conteo por combinación. Dice, una combinación de objetos es cualquier selección de ellos en la que no importa el orden. ¿Listo? Entonces, por combinación no importa el No importa el orden. ¿Y por permutación? Sí, es importante el orden. Listo, ok. Entonces dice, el número de combinaciones de n objetos tomados de R en R viene dado por la fórmula general. Entonces la C es digamos, obviamente el valor de que estamos hablando de una técnica de conteo de combinación. N es el total de datos, R es el filtro. Dice, si un club tiene 20 miembros, ¿cuántos comités diferentes de 4 miembros son posibles? Dice acá, el orden no es importante porque no me interesa cómo estén acomodados los miembros del comité. Así, solo tenemos que calcular el número de combinaciones de 20 miembros tomados de 4 en 4. Para la solución, entonces dice, esta es la fórmula. Entonces me dice, de 20 miembros en total necesito comités de 4 miembros posibles. Entonces la fórmula es 20 factorial, R, que es el 4 miembros, factorial 20 menos 4. En este caso, los diferentes posibles comités que se puedan conformar son 4.845. Por eso es tan importante, y pues ustedes dirán, bueno, la profesora, ¿por qué me va a hablar de lo siguiente? La combinación de letras y números cuando nosotros estamos generando contraseñas en nuestros elementos de seguridad de información propios, ¿sí? Me refiero, la contraseña del celular, la contraseña del correo, la contraseña del banco, bueno, y ahí N posibilidades. Entonces, entre más grande es la contraseña, yo no sé si pues tengan... hoy en día existen diferentes tipos de contraseñas. Ya no es solamente el número, sino que también utilizan doble contraseña, que es, por ejemplo, la huella dactilar, ¿cierto? Es una. El iris es otra. Reconocimiento facial. Reconocimiento facial también. Hay otra que es que les llega un PIN de forma aleatoria, ¿cierto? Entonces uno dice, ve, la profesora, o sea, ¿esto sirve para algo? Sí, sirve para algo. Sirve para hacer criptografía. Todos estudian, todos son del programa, son de la Escuela de Ingenierías. No. ¿Qué estudian? Cuéntenme. Administración de empresas. Administración de empresas, sí, claro. Electrónica. Ingeniería electrónica. Electrónica. Ingeniería, sí, señora. Ingenierías. Bueno, para el de administración de empresas también, ¿no? Obviamente, en una empresa existe la seguridad industrial y bueno, y de ahí en adelante, ¿no? Entonces es importante también las probabilidades, por ejemplo, de que tenga éxito una estrategia de venta, por ejemplo. Bueno, y de ahí en adelante. No soy administradora, soy ingeniera, entonces soy muy pragmática en las cosas. ¿Hasta ahí entendido los dos tipos técnicas de conteo? Sí, señora. Bueno. Profe, espérame, qué pena contigo. En la que acabas de pasar ahí, se multiplica el factorial de 4 por el factorial de 16 abajo, ¿cierto? Mira, acá está 20 por 19, por 18, por 16, hasta 1. Hasta 1. Y eso se divide por la multiplicación entre el factorial de 4 multiplicado por el factorial de 16. Mire, 4 por 3, por 2, por 1 y por factorial de 16. Entonces sería 16 por 15 por 14 por 13 por 12. O sea, profe, toca hacer todo ese chorrero de multiplicación y lo que dé lo multiplico, bueno, lo divido por lo de abajo, por el factorial de 4 y factorial de 16. Pero creo que Excel también genera eso, ¿no? No estoy mal. Sí, calculadoras en línea también calculan el factorial. Y creo que en una calculadora también, 24, 23, venga a ver si le da el factorial acá. Profe, ahí donde estaba el 4, o sea, es factorial de 4, pero 4 ¿dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo?
hacia O abajo. sea, de 3, 2, 1. Creo que es fac. Factorial de 16, por ejemplo. Dios mío. No se asuste. Bueno. No sé ni pronunciar ese número. Pero sí, en la calculadora sale ese mismo número. Pongámosle de 5. ¿Y por qué sale por...? Dios mío, esos números no existen, eso es mentira. Eso no es. ¿Eso se puede con notación, profe, o así nomás? No, sí tiene que quedar con el valor. Pero creo que es el formato que le estamos dando a la celda. Está. No, lo está dando mal. Ya dio Igual, 4.145, si yo lo hice aquí en Excel. igual forma son solo enteros, ¿no, profe? No da decimales. No, Muchos sí. decimales. O sea, factorial de 5 es este. Factorial de 3 es más pequeño, ¿no? 6. Factorial de 4, 24, ¿sí? Factorial de 7, 5000, y así sucesivamente, ¿no? Para eso tienen a Excel. O calculadora. Buenas noches, profe. Buenas noches. Es que habla con Edwin Tarazona. Es que hay una parte donde según está quitando, no, disculpe, coloque la presentación, profe. Ahí, el 16 con el 16 factorial lo simplifican y únicamente multiplican del 20 hasta el 17 y del 4 hasta el 1. Ahí se puede simplificar los dos factoriales del 16 y no se hace la operación. ¿No se puede? No lo entendí. O sea, simplificar el 16 factorial, 16 factorial, se está multiplicando, ¿no se puede simplificar? No, o sea, por eliminación. ¿No? Creo que sí se puede. Sí, señor. Y por eso quedó igual. Sí, porque en matemáticas es que también vimos esa parte y ahí el profesor nos decía, ahí se puede simplificar. Señor, tiene toda la razón. Pues probemos. 20 por 19 por 18 por 17. Da 116.280. Dividido por paréntesis 4 por 3 por 2 por 1. Sí, señor, exacto. Profe, 800. Qué pena que me le atraviese así de feo. Profe, el subíndice donde está detrás de la C20 y el que está delante del 4, de la C4, esos son los dos, ¿cierto? Los dos factoriales. 20 y 4, ¿sí? Sí, señor. O sea, perdón, son las variables, ¿no? Variable n y variable r. Y reemplazo la fórmula. Y acá el 16, ¿de dónde sale, profe? Pues ya lo vi. La resta. Ya lo vi. Ya lo vi. Tranquilo, no hay problema. ¿Hasta ahí entendido? Sí, señora. Bueno, entonces dice, hallar la probabilidad, bueno, acá estoy dando el ejemplo, hallar la probabilidad de ser propietario y tener casa. Recuerdan que cuando hablaba de la I, estoy hablando de la intersección, ¿cierto? Entonces, coloco los que son propietarios y que tienen casa. ¿Cuáles serían? 40 y 25. Es decir, si yo me voy al Excel, perdón, voy a quitar estos. Casi parecido al segundo ejercicio. Los de al fondo, o sea, los que no tienen... Mire, allá la probabilidad de ser joven y vivir en arriendo. Entonces vamos a mirar los jóvenes, entonces serían estos, ¿cierto? Y que vivan en arriendo, entonces serían estos. Si estoy hablando de la I, ¿qué era lo que yo decía que era la I? Intersección. La intersección. Entonces, sería 40-25. 40 y 25. ¿Hasta ahí entendido? Sí, señor. Profe, dentro del trabajo también se hace así con el cuadrito. No, yo lo hago con ejemplo, ¿no? O sea, no necesariamente, si usted lo quiere colocar así, es
es como su forma de presentarlo. O sea, yo lo estoy colocando así, pues para que lo tengan visualmente claro. Me parece más didáctico, profe. Sí, profe, una pregunta, qué pena. Es que en la guía, si no estoy mal, dice que el editor de ecuaciones de Word, pero pues yo no estoy muy familiarizado con ese tema. Ya le muestro. Pero ahí dice 65 no da la probabilidad, ¿no? Solamente es la cantidad. Pero la probabilidad se da en, o sea, ¿qué operación hay que hacer para hallar la probabilidad? Bueno, ¿cuáles son las técnicas de conteo? Permutación y combinación. ¿Permutación o por combinación? Combinación. Listo, entonces, ¿me están pidiendo algo específico, o sea, un orden? No, señora. No, entonces, ¿cuál puedo utilizar? Cualquiera de las dos. Combinación. Combinación. Combinación porque en permutación sí importa el orden. Exactamente. Me estaba preguntando, bueno, acá difiere un poquito para el que me está preguntando por el editor de ecuaciones, porque es que este es de Mac. Pero usted lo que normalmente hace es en la opción del menú, en la parte de insertar, le dice ecuación, que le va a aparecer algo así como un signo pi. Le va a decir insertar una nueva ecuación o le da enter así. Le va a aparecer este recuadro azulito. Cuando le aparezca este recuadro azulito, le va a aparecer todo este menú. Entonces, por ejemplo, si yo quiero una fracción, entonces yo le coloco acá 40, 10 sobre 5 sobre 2. Corro el cursor igual a 5. ¿Cierto? Profe, lo que yo no hallé en ese editor de ecuaciones fue el subíndice antes. No es el después sí, pero el antes. Para, por ejemplo, colocar 20C y subíndice B. Mire, acá están los subíndices, o sea, hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. No hay problema. Acá están las fracciones, acá están los índices o subíndices, hacia arriba o hacia abajo. No, pero antes, cuando es antes. Compañero, lo puede ingresar incluso por ecuación por lápiz, o sea, la puede ingresar y ahí le sale. No lo entendí. Ahí donde dice símbolo, en la parte donde está símbolo, al lado donde dice ecuaciones, lo puede insertar uno en la pizarra. Símbolos. Ahí en ecuación. Al lado, profe, ahí en ecuaciones. Ahí lo despliega en la flechita y ahí uno puede hacer la ecuación ahí en el pad mouse o con el mouse y ahí le sale en la pantalla. Bueno, acá podemos escribirla. Sí. O sea, uno la escribe, como que la dibuja y ya automáticamente se la plasma. Sí, señor. Ah, muchas gracias. Bueno. Bueno, acá dice, hallar la probabilidad de tener vivienda propia sin servicios públicos, hallar la probabilidad de vivir en arriendo o vivienda familiar. Hagamos esto. No es la A, para el que está buscando la A. Eso le iba a decir, profe, que qué pasa con esa confianza. Era la A. Hallar la probabilidad de vivir en arriendo o vivienda familiar. ¿Qué es la O? La unión. La unión. La unión de todo el conjunto. Arriendo. ¿Listo? Y familiar. ¿Listo? Creo que por acá tengo otro ejemplo. Bueno, entonces, por ejemplo, acá sería simbólicamente, en este caso, si es la I o la O, pues si es la O, se coloca el signo de unión y se coloca los elementos de cada uno de ellos. ¿Listo? Para que le pueda dar el valor. Este valor, recuerden que lo deben multiplicar ¿por cuánto?
por 100 para sacar el porcentaje. Eso es lo que yo decía, profesor, esa es la operación que yo decía, el porcentaje al sumar todo lo que nos pide. Exacto. Y adivinen. Muchas gracias. Vale, profe, Eso fue muchas todo. gracias. Bueno, ahora sí, ya digamos como la teoría está dada. No sé si tengan alguna otra pregunta, pero pues ya los debo soltar un poquito. O sea, creo que entendieron que es primero espacio muestral, segundo que es un evento, tercero que existen dos técnicas de conteo. ¿Cuáles son? Por combinación y por permutación. Por combinación no importa el orden, por permutación sí importa el orden. ¿Listo? Profe, solamente como por aclarar ideas, qué pena. Yo, como que se Hoy me cruzan estamos, muchas... perdón, interrumpo antes de que me haga la pregunta. Hoy solo estamos haciendo dos ejercicios, o sea, los ejercicios 1 y 2. Este ¿Cuál es jueves 3 y 4? es 3 y 4, ¿listo? Para que lo tengan claro. Señor. Como por aclarar ideas solamente, profe, porque pues, se me cruzan muchas cosas del trabajo y de... En estos tipos de ejercicio, en el tipo de ejercicio 2, en cada letra nos dicen dos cositas, dos ejercicios. Sí. Por ejemplo, en la letra B, en la primera dice hallar la probabilidad de vivir en arriendo. Y en la segunda dice que de cuántas maneras se puede. Eso es, o sea, por decir algo. En la primera puede ser que estemos hablando de permutación y en la segunda es de... No, otra vez. perdón. Les voy a decir, hallar la probabilidad es la fórmula que nosotros tenemos, ¿sí? La que yo les expliqué al inicio. O sea, esta. Casos favorables sobre total de resultados posibles. Es un porcentaje. Exacto. Pero para ustedes poder hallar casos favorables y casos posibles, pues ustedes se tienen que retomar a la tabla, ¿cierto? Porque les están diciendo un valor. Entonces, casos favorables sobre casos posibles, ¿cierto? Entonces, es el total sobre el valor que le están pidiendo. Entonces, si le están diciendo, perdón, me devuelvo. Probabilidad de no tener servicios públicos. ¿Cuáles serían? Ah, perdón. ¿Dónde está el...? Todos los que dicen no, sumados sobre el total que son. Independientemente de la edad y el tipo de vivienda. Todos los que digan no. Exactamente, entonces se tienen que Sería, sumar. sería sumar, qué pena interrumpir los compañeros, pues si alguno de ustedes también me puede guiar, sería, en ese ejemplo que está leyendo la profesora. Sería, perdona, voy a hacer algo así. Sería este del no, pero lo voy a resaltar, con este del no y con este del no. Sobre el total que en este caso que está resaltando serían 262. Sí, exactamente. Y ese resultado se multiplica por 100% para hallar el porcentaje. ¿Sí? Exactamente, sí, señor. Listo, profe. Entonces, ese es el primer punto de la segunda parte, ¿no? Y ya la segunda sería técnicas de conteo, que ya estamos hablando de... Ah, ya listo. Listo, ya perfecto, ya. Exactamente. Comprendido totalmente. ¿Listo? Por favor, me confirman si todos ya registraron la asistencia. Recuerden que son 2 veces la asistencia. No sé cómo se registra. En el Tampoco me he registrado. En el chat, perdón acá. Ya se las copio nuevamente. Espero les haya gustado la sesión del día de hoy. Se hayan sentido contentos, no se hayan aburrido. Sé que les toca trabajar todo el día y pues una sesión larga. Perfecto. Pues... Perfecto por la hora, porque pues podemos asistir. Ah, me quedo. Sí, yo dije que a las 8. Entonces, por favor, deben registrarse en ambas, ¿sí? El nombre de la CIPA se llama probabilidad. Mi nombre es Alejandra Rubio. ¿Señor?
Alguien habla, pero se escucha muy bajo. ¿Me escucha? Muy bajito. Ingeniera, usted manifestó que hay un grupo por Skype. ¿Usted puede enviar el link para unirse? En el grupo de Skype son de mis grupos. Ah, ok, ya. O sea, en los que son de mis grupos, en los foros de ellos está, digamos, el link de Skype. Pero ustedes con sus tutores deben tener grupo de Skype. Si no, solicítenlo. Vale, muchas gracias. Porque deberían tenerlo. Nos vemos, o sea, yo creo que los vuelvo a ver en la segunda unidad, que también les vuelvo a hacer otra cita. La del próximo jueves es con otro profe. Profe, qué pena una preguntita. Estoy haciendo estoy diligenciando la asistencia, pero en este momento no tengo en mente cuál es la zona. ¿Dónde puedo ver la zona a la que ¿Dónde es pertenece? usted? De Yopal. Zona Amazonía y Orinoquía. ¿Está por siglas? Solo es un campo de texto para rellenar. Y Zona Amazonía y Orinoquía. Le agradezco, profe. Mire, SAO, escriba SAO. SAO. Perfecto, muy mal. ¿Alguna otra pregunta? Sí, en centro, ¿qué se despliega? ¿Qué opciones se despliegan? ¿Bogotá? No, en centro. O sea, abajo de esa dice centro. Ahí abajo. Pues dependiendo de la zona, o sea, por ejemplo, si él es SAO, ahí le debe aparecer, se supone que la que le está solicitando, pero pues bueno, acá están apareciendo todas realmente. Bueno, chicos, creo que está lloviendo y acá como que está oscuro. Les agradezco a todos, espero que se hayan sentido cómodos y que realmente hayan entendido. Vale, profe, muchas gracias. Te agradezco un montón. Muchas gracias. Que tengan entonces. Muchas gracias, profe. Que tengan feliz noche. Compañeros, que estén muy bien. Hasta luego. Feliz noche para todos. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Feliz noche a todos. Bueno.